Gracias por continuar con nosotras en este lunes 10 de marzo. Ya son las 9:13 tiempo del centro de México. Vamos con el Con Todo. Les vamos a presentar el caso de una red de despojos allá en el estado de Oaxaca durante el gobierno de Alejandro Murat, expriista, hoy felizmente militante de Morena. Vamos con todo. Vamos con el Con Todo, Mon. Esto quiero compartirlo. Fue el pitazo a partir de estas declaraciones que daba el exgobernador de Oaxaca sobre las críticas de por qué ahora es militante de Morena. Él decía que en Morena lo habían tratado poca madre y pues nos arrobaron en este video, en este chacaleo a Murat y dijeron que por qué no hablábamos de, ellos lo llaman el cártel del despojo, allá en Oaxaca. Entonces, pues justamente hablamos con los hermanos Gómez Consati. Ellos son pues víctimas de las miles de víctimas de esta red de despojos allá en Oaxaca. Bueno, el entonces gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que fue gobernador de 2016 a 2022 y que hoy milita en Morena, tuvo acceso a documentos que acusaban a funcionarios públicos de su administración, que además contaron con apoyo de jueces de distrito. Bueno, se les señalaba de despojo de propiedades en la entidad de Oaxaca. Murat, con prueba en mano, se comprometió a que se investigaría, incluso que haría sanciones contra sus funcionarios, pero, dicen los hermanos, solo nos tomó el pelo. El entonces subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, también habló de esto incluso en una conferencia matutina del entonces presidente López Obrador. Ahí expuso que de marzo del año 2021 a julio del año 2022, los últimos precisamente 2 años del gobierno de Murat, se acumularon 1,467 carpetas de investigación. A ver si nos pueden apoyar precisamente con este mapa que en su momento se proyectó en la conferencia y que se ve como esta red no solo se enfoca en el centro histórico de Oaxaca, sino también en la zona costera. Ahí está, esto fue proyectado en su momento frente al entonces presidente López Obrador. 1,467 carpetas de investigación por despojo de propiedades en Oaxaca, una entidad donde este delito además se ha acelerado en el marco de la conocida gentrificación, tanto del centro histórico como en la zona costera, en las playas. El 14% de estos casos está relacionado con notarios públicos que avalan documentos falsos, pero esta red además participa funcionarios del registro civil, del registro de la propiedad y también del Instituto Catastral de Oaxaca, con apoyo además de jueces de distrito. El pasado 17 de febrero, ya casi un mes, un periodista oaxaqueño le recordó el caso, pero ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, también en una de sus ruedas matutinas, y le dejó incluso unos documentos particularmente de otro caso, no el de los hermanos Gómez Consati, sino el de un despojo de 5 hectáreas allá en Tlacolula, Oaxaca. La respuesta de la presidenta fue pedir que se dejaran los documentos a Adriana, que pues, atiende estos temas de atención ciudadana. Bueno, en su momento los hermanos Gómez Consati hicieron lo mismo, pero con el entonces gobernador Alejandro Murat, hoy pasando la poca madre en Morena. Bueno, vamos a escuchar precisamente cómo fue esta reunión. Al entonces gobernador y ahora senador. En esa reunión, el entonces gobernador, viéndonos a la cara y enfrente de todo su gabinete, afirmó que la persona que había falsificado esos documentos desde el registro civil, es decir, sus servidores públicos, tenían que estar en la cárcel, que no era posible una bajeza de ese tamaño. Y pues simplemente hoy, a 4 años de haber emprendido esta lucha, pues no hay ni un solo servidor público en la cárcel, no hay ninguna persona particular de las que se beneficiaron en la cárcel. Particularmente estos documentos, parte de ellos nos los compartieron los hermanos precisamente para comprobar este caso. El primer paso fue que les cambiaron sus actas de nacimiento desde el registro civil y también hubo chanchullo en el registro público de la propiedad. Incluso les inventaron otras identidades. Bueno, a pesar de ello, pues esto fue lo que plantean sobre Murat.
mostraba pues una sorpresa aparentemente legítima de oír lo que estaba oyendo, de ver las pruebas, de leerlas porque se las puse en sus manos. En su momento se giraron instrucciones para que el Registro Público de la Propiedad de oficio compusiera la situación. Eh, Nos inscribieron de manera, aparentemente nos reinscribieron en el registro civil porque aceptaban como que todas estas irregularidades. Sin embargo, yo me di a la tarea de hacer una solicitud de información para obtener el expediente completo con el que supuestamente nos habían reinscrito de oficio. Y me topo con la sorpresa de que nos habían reinscrito hasta en tanto un juez dijera lo contrario. Es decir, nada, ¿me entiendes? Fue una tomada de pelo lo que sucedió en ese entonces. Nos reinscribieron para que dejáramos de incomodar al gobierno en turno, pero con la condición de que pues los venciéramos en juicio. Entonces, por eso es que tuvimos que continuar, incluso hoy continuamos en nuestra batalla legal, porque de la misma forma comprometen con la misma documentación con la que el Estado falsificó, con los registros con los que ellos alteraron. Esa es la materia prima con la que un particular va y te demanda la nulidad de tus actas de nacimiento y la nulidad de tus títulos de propiedad. Entonces, pues, si me preguntas para nosotros qué sucedió, pues no sucedió nada. Nos quisieron dar una píldora para que dejáramos de incomodar al gobierno en turno, pero pues nosotros hemos tenido que continuar con todo el desgaste emocional, el desgaste económico, el desgaste familiar que significa enfrentar el aparato del Estado. En las mismas fechas en las que los hermanos denunciaron ante el gobernador de Murat estos despojos, también desde la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se abordó el caso. El 15 de septiembre del 2022, a 2 meses de que concluyera el gobierno de Alejandro Murat, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, expuso desde Palacio Nacional que esta red estaba conformada por funcionarios públicos coludidos con grupos criminales para despojar inmuebles y luego revenderlos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en la conferencia de prensa de septiembre del 2022. Este caso es del estado de Oaxaca. Es el delito de… La anterior, por favor. El modus operandi de los sujetos, grosso modo, es el siguiente. Ubican una propiedad que les resulta atractiva por la plusvalía, por la ubicación o por presumiblemente incluso no tener un propietario visible. Se investigan en los registros públicos, en catastro e incluso en el registro civil, y a partir de la colusión también con notarios simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles. Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el registro público de la propiedad, en el catastro, y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes que intervienen para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales. También esto va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física, donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad e incluso en los casos más extremos, privación de la vida, es decir, homicidio. Una vez que hacen todas las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles. Siguiente. En el caso de Oaxaca hay un total de 1,467 carpetas de investigación que se iniciaron en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022.
De ellas, un 14.5% de las carpetas iniciadas, es decir, 213 de las carpetas de despojo están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales. Y un caso de homicidio para culminar este delito del despojo fue el del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, Enrique N., así lo identificaron en las autoridades, y él fue asesinado el 13 de septiembre del 2021, de acuerdo con el ex subsecretario Ricardo Mejía. La propiedad despojada de este magistrado está al lado de uno de los inmuebles de los hermanos Gómez Consati, que la misma red pretendía quitarles. Sin embargo, el ahora senador Alejandro Murat terminó su gobierno en noviembre del 2022 y después de que no logró ser el candidato presidencial del PRI en 2024, se acercó a Morena, partido en el que hoy milita. Recuerden que hace unas semanas les informamos de cómo en Morena, Oaxaca, el dirigente de esa entidad, Manuel Navarro, narró cómo Alejandro Murat insistió en reunirse con el secretario de organización del partido, Andrés Manuel López Beltrán, para tomarse la foto de su afiliación, una foto que compartió en redes sociales, en donde se veía junto con Luisa María Alcalde, la dirigente del partido a nivel nacional. Esta foto también con Luisa María Alcalde la mostró en su red social y al ser cuestionado por la prensa después de que se confirmó esta afiliación de Alejandro Murat con Morena, pues le cuestionan si que respondió en esa ocasión: no tengan la piel tan delgada, no me preocupa nada, mi trayectoria habla por mí mismo. A mí me han tratado de poca madre aquí en Morena y para atrás ni para agarrar vuelito, así que no se me hagan bolas. Eso es lo que dijo. Y nos dio risa en esa ocasión cuando les compartimos la respuesta de Alejandro Murat, pero pues sí deja muy claro que no hay ningún señalamiento en Morena después de que se confirma ya su afiliación y pues incluso estaba posando con su credencial de recién afiliado. Sí, por ahí teníamos las fotos, a ver si nos pueden apoyar. Les decía, les compartíamos, a partir de estas declaraciones que da Murat, bueno, ahí está justamente con la dirigente nacional de Morena, mostrando su afiliación, y también hay otra donde está con Andy, el secretario de organización de Morena, y de acuerdo con Morena Oaxaca, pues resulta que esta fotografía fue en la Ciudad de México, no fue en Oaxaca, y se logró a partir de la insistencia precisamente de Murat. Luego da estas declaraciones de que se la pasa poca madre, o que lo tratan de poca madre en Morena. Nos arroban y nos piden hablar precisamente sobre la red de despojos durante su gobierno. Jacobo Ramos Pascual nos está diciendo, y arroba todo sin embargo al aire: si se vienen a Oaxaca y le jalan el hilo al registro civil de ahí, van a encontrar la nota del año y hasta de su carrera prácticamente. Bueno, dentro de esta red están involucrados funcionarios del registro civil, pero también del registro de la propiedad y también del Instituto Catastral de Oaxaca, más jueces de distrito. Y precisamente para los detalles, pues vamos al caso particular de estos hermanos. Este caso lo detectaron en el año 2020. Ellos son propietarios de inmuebles en el centro histórico de Oaxaca, una zona con bastante plusvalía. Y el primer paso para iniciar este intento de despojo, aclarar que no lograron el despojo en este caso, fue eliminarlos desde el registro civil de Oaxaca a través de quitar las actas de nacimiento de estos hermanos, Herve, Caleb y Ashmar Gómez Consati, y las sustituyeron con datos de personas fallecidas. A la par, les inventaron 3 identidades nuevas con un apellido López, y con ello, desde el Registro Público de Propiedad y el Instituto Catastral, dejaron de reconocerlos como copropietarios de estos inmuebles ubicados en el centro de Oaxaca. Ellos mandaron a hacer análisis periciales para determinar que efectivamente estas actas de nacimiento falsas, sus identidades falsas, eran eso, falsas. Bueno, escuchemos parte de cómo fue este caso. ¿Cómo sucede esto? Pues a través de una coordinación casi pues de coro entre el registro civil
el registro de la función registral en Oaxaca, el registro público de la propiedad en Oaxaca se llama Instituto de la Función Registral, el registro catastral y el municipio. De manera coordinada, estas instituciones van desapareciendo tus propiedades y tu identidad y dan de alta las propiedades a nombre de una tercera persona. Van 4 años de lucha la que llevamos. Somos 3 hermanos, de apellido Gómez Consati, los 3 copropietarios de inmuebles en el centro histórico de Oaxaca. Y en noviembre, en el año 2020, nosotros nos damos cuenta que ninguno de los 3 existíamos en el registro civil del estado de Oaxaca. Nos habían desaparecido de los archivos, nos habían desaparecido del sistema, nos habían desaparecido incluso de la base nacional de registros de nacimiento y nos habían creado una nueva identidad con apellido López, en el que nos cambiaban al papá, nos cambiaban de nombres y con ese nombre aparecíamos dados de alta en el Registro Nacional de Población, en la base de datos de Oaxaca, en la base nacional, etcétera. Al tiempo que sucedía esto, los inmuebles donde somos copropietarios en el centro histórico desaparecían del registro público de la propiedad, desaparecían del catastro y desaparecían del catastro municipal. Bien, el ex subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía señalaba que 14% de los involucrados son notarios públicos en toda esta red y se tiene identificado a un notario público en particular, Jorge Alberto Melo. Los hermanos lo señalan como estar directamente involucrado. Él es notario público 135, actualmente está residiendo en Italia. La Fiscalía de Oaxaca, bajo la gestión del fiscal actualmente Bernardo Rodríguez, no ha solicitado como tal la extradición de este personaje, a pesar de que hay carpetas de investigación. Bueno, Jorge Alberto Melo Gómez utilizó el programa incluso de Aristegui Noticias para calumniar en el año 2023 a estos hermanos Gómez Consati, a quienes señaló en esta entrevista de haber agredido a su familia y dijo estar suspendido como notario público en Oaxaca. Bueno, también hablamos con Hervé Gómez, el otro hermano afectado, y él abundó en que este notario público 135 era el director del registro público de la propiedad, una de las instituciones involucradas en esta red de despojos, pero en el año 2004, justamente el último año de gobierno de Murat Papá, es decir, José Murat, que estuvo del 98 al 2004. Pues él asegura que son los mismos personajes moviéndose en círculos en estas instituciones que conforman a su vez esta red de despojo. Escuchémoslos. Diversos personajes involucrados en el cártel del despojo, entre ellos el notario 135 Jorge Merlo Gómez, que es el mismo que aparece como beneficiario de todo este mecanismo que te acabo de contar de forma muy breve. Aparece como beneficiario de nuestros inmuebles. Es decir, uno de los inmuebles donde ahora el que pretende llamarse dueño es este notario 135, el inmueble de al lado en el centro histórico que colinda en más de 100 metros lineales con nuestro predio, a ese propietario lo asesinan y sacan una carta póstuma donde el magistrado exculpa de cualquier responsabilidad a este notario 135. Nosotros hemos aportado los elementos, los datos de prueba necesarios para la judicialización en materia penal de este notario. Sin embargo, pues al menos pues tiene un año prófugo en Italia, bajo unas omisiones escandalosas de la Fiscalía General del Estado. Este notario, el notario 135, en el 2004, él era el director del Registro Público de la Propiedad. Y en ese entonces, también ese escándalo de cártel de despojo explotó en Oaxaca. Ahora, en la administración anterior, es el notario 135 y él es el que está igual por detrás de varios escándalos, al menos. En medio se le señala por varios tipos de situaciones similares, ¿no? En el 2004, el que fue director del Registro Civil, ahora su hijo es el
director del catastro, el que fue el director del registro público, perdón, del catastro en aquel entonces, ahora está en el registro público de la propiedad. Son los mismos personajes, moviéndose en círculos nada más en esas instituciones y dedicándose a hacer exactamente lo mismo que han estado haciendo ya por décadas, ¿no? Bueno, y los hermanos Gómez Consati también iniciaron una defensa legal en tribunales federales desde el 2020 y cuentan con una sentencia firme donde se condena al Estado de Oaxaca a que los reinscriban en los registros públicos con sus verdaderas identidades. Sin embargo, parte del modus operandi de esta red de despojos en Oaxaca es inventar delitos a las víctimas con el apoyo de jueces de distrito con base en las identidades falsas obtenidas en el registro civil. Vamos a escuchar qué es lo que aseguró Caleb Gómez sobre este tema y pues qué hay detrás también, además de esta intimidación jurídica, porque nos cuentan, te contaron a ti, Dul, porque tú conversaste con ellos, cómo han sido también víctimas de acoso, de amenazas. Ujú. Vamos a escuchar. Al mismo tiempo que te desaparecen del registro de la propiedad, del registro civil, te levantan carpetas de investigación ya prefabricadas por delitos de suplantación de tu propia identidad, por despojo de tus propios inmuebles, por uso de documento falso, supuesto uso de documento falso de tus propias actas de nacimiento y de tus propias escrituras. Es decir, hay que sumar también a una fiscalía que se presta a la integración de este tipo de carpetas de investigación con documentos evidentemente falsos. Como decía Hervé, también hay que superar el tema de jueces. Hoy podemos decir que tengo una sentencia firme en la que se me reconoce la identidad, pero para eso tardamos casi 3 años en superar obstáculos de jueces de distrito, no todos, porque al final de cuentas es en la justicia federal donde pudimos alcanzar justicia, pero sí de algunos jueces de distrito que después los protegen cambiándolos de circunscripción, en el que con toda esta documentación que te estoy platicando, al mismo coro de las instituciones del Estado, en una resolución son capaces de resolver que tú estás queriendo suplantar tu propia identidad y que lo que quieres es el reconocimiento de una identidad que no te pertenece. Te acusan de dolo, etcétera, incluidos jueces federales, a los cuales, como decía mi hermano, se les tuvo que revocar en más de 2 ocasiones sus resoluciones, ordenándoseles que analizaran toda la información. Bien, aquí Omar nos está planteando, debe haber una limpieza estricta en las notarías públicas. Sospecho que las notarías son otro nido de ratas, pues son abogados con la capacidad de dar fe de los documentos y demás procesos y pues son la última palabra y resulta que pues también están coludidos, 14% en este caso de red de despojos. Bueno, finalmente también nos plantearon los hermanos víctimas de este intento de despojo de propiedades en el centro histórico oaxaqueño, que esto no es solamente en Oaxaca, sino se expandió a otras víctimas de otros estados, pero desde esta red, desde estas instituciones de Oaxaca, donde les cambian los documentos. Escuchémoslo. Y comienzan a salir muchísimas víctimas a lo largo del país, quienes se quejan que desde el estado de Oaxaca, los mismos notarios que nosotros habíamos señalado y que son los mismos notarios que han sido señalados de estas irregularidades por décadas, escrituran inmuebles en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Sinaloa, etcétera, a través de documentos falsos. Este fenómeno social que es el cártel del despojo, hoy, a resumidas cuentas, podemos sintetizarlo en que es un mecanismo que se organiza desde las instituciones del Estado, que alinea las instituciones, notarios incluidos, y registros, tanto locales como federales. Y este mismo modus operandi de amedrentarte, de amenazarte, ha sido denunciado por nosotros en su momento, pero también fue denunciado por muchas de las víctimas que en el último sexenio de la administración pasada, en los últimos 2 años de la administración pasada,
denunciaban públicamente esto que te estoy contando. Entonces, no nada más somos nosotros, sino que nosotros resultamos ser la punta del iceberg de una ondanada de denuncias que se van ubicando en el tiempo, al menos desde 2004, señalando a los mismos servidores públicos que pertenecen a las mismas familias que 20 años después nosotros seguimos señalando y que están implicadas y a que aparecen en las denuncias que hemos presentado. Bueno, para concluir, este caso de red de despojos allá en Oaxaca, pues precisamente se le hizo un zoom en el contexto de cómo el entonces gobernador Alejandro Murat, expriista, ahora militante de Morena, pues tuvo las pruebas en la mano, les prometió que investigaría y citando a los hermanos, pues les tomó el pelo. Entonces, finalmente hay que escuchar el mensaje que le manda Herve Gómez precisamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el entendido de que no solo es la presidenta, sino también forma parte de este movimiento que le abrió las puertas a Alejandro Murat, en cuyo gobierno hubo esta red de despojos. Pues también quise hacer un llamado a la presidenta, ¿no? A la presidenta Claudia Sheinbaum, que voltee a ver qué es lo que está sucediendo en el sur, que voltee a ver qué es lo que hicieron estos personajes y que repiense quiénes son los que están integrando su equipo. Porque ese tipo de personajes realmente no pueden, no pueden seguir viviendo de la impunidad y del pueblo que gobernaron. Bueno, y está el llamado, este llamado, Dula, a que la investigación continúe y sobre todo, pues que se evite que más personas sean víctimas de intentos de despojo.